Señor, te doy gracias por este momento, bendícelo, toma control de mi mente, de mi corazón, pero sobre todo toma control de la mente y el corazón de los que estamos aquí presentes. Estamos en tus manos, Señor, para glorificar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Dios mío, aquí hay un joven que tiene una camiseta de Argentina, lo debemos considerar anatema. Bien. Una de las cosas que me ha estado inquietando en los últimos años es el liderazgo. Y el liderazgo cristiano, porque yo creo que entre la televisión y las megas iglesias nos han presentado un liderazgo que tiene cierto sincretismo con el liderazgo del mundo. Y yo quiero comenzar, de hecho, quiero escribir un libro. Tengo ya este es el... No, el precio no. El bosquejo del libro, porque quiero escribir un libro sobre las diferencias que existen entre el liderazgo cristiano espiritual, liderazgo espiritual y el liderazgo del mundo. Maxwell ha estado enseñándole al mundo cómo deben ser ellos líderes, pero también hay muchos líderes en la iglesia que se creen que actúan como líderes en el mundo. Y yo digo que aunque los principios son parecidos, no es lo mismo ni es igual. El líder espiritual y el líder del mundo. Y de eso trata esta clase. Comenzar esta conferencia con la juventud, con la promesa de Bolivia, los próximos líderes de Bolivia, tratando de que podamos entender de una manera, ya no muevan más el micrófono, dejen eso quieto. En una manera simple quizás. ¿Qué tiempo tengo, David? 2 horas. 2 horas, ok. En una manera simple, lo que es la diferencia que debe existir entre el liderazgo espiritual y el liderazgo del mundo. No es lo mismo ni es igual, reitero. Liderazgo es el arte y la práctica de ejercer influencia sobre el comportamiento y las creencias de los demás. Eso es lo que se dice que es el liderazgo. Los líderes y el liderazgo dan forma e influyen en las personas, las instituciones y hasta en los acontecimientos. Detrás de los grandes acontecimientos en el mundo siempre han habido líderes. Líderes que hacen cosas buenas y líderes que hacen cosas malas. Los líderes y el liderazgo no se determina por el número de seguidores, sino por los cambios efectuados a lo largo del tiempo para el bien de la creación. Una de mis críticas a los gobiernos, especialmente en América Latina, voy a generalizar, pero critico mucho el gobierno de mi país, la República Dominicana, porque de allá no me pueden sacar, de aquí sí, así que no, al gobierno de aquí no, excelente. Pero en la República Dominicana, el problema que tenemos es que la gente les gusta que les construyan carreteras y le construyan edificios y todo lo demás, pero se olvidan que lo que tiene que cambiar es la infraestructura del país, la manera de pensar del país. Un país desarrollado piensa diferente a un país que no es desarrollado por los líderes que han tenido en el pasado. Y lo que nosotros queremos hacer es líderes que no sean carismáticos solamente, porque el carisma viene y va, sino líderes que efectúen cambios profundos en la iglesia y lleven a la iglesia al próximo nivel. Perdón, me adelanté. Tengo unos efectos que no me gustan ahí. Muy bien. Está lenta la comunicación con la computadora por alguna razón. A modo de aclaración, si bien el liderazgo busca cambios positivos, la historia muestra que también hay líderes malvados que han impulsado transformaciones enormes en el mundo, y ahí es donde vienen estos próximos grandes líderes del mundo. No sé si usted lo conoce. Hitler y Stalin, si bien demostraron una influencia poderosa sobre sus pueblos, como exige la definición de liderazgo, son ejemplos de cómo este poder puede estar al servicio del maligno.
Bernard Montgomery, el gran líder militar, habló del liderazgo en estos términos. El liderazgo es la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y mujeres con un propósito común y el carácter que inspira confianza. Un ejemplo extraordinario de esto fue Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Puede buscar un poquito sobre él. No tenemos tiempo de hablar lo que él hizo, pero fue inspirador, fue extraordinario y fue el líder de la Segunda Guerra Mundial. Nimitz, almirante de la flota naval norteamericana, también dijo sobre el liderazgo. El liderazgo se puede definir como esa cualidad que inspira suficiente confianza en los subordinados como para que estén dispuestos a aceptar los puntos de vista y llevar a cabo las órdenes del líder. Y hay muchos ejemplos de líderes militares porque en la milicia se trata de liderazgo al estilo de ellos, por decirlo así. A finales del siglo XIX, el oficial británico Charles George Gordon planteó dos preguntas a Lin Hung Chan, un influyente estadista y general de la dinastía Qing de la China, que le hizo esta pregunta: ¿qué es el liderazgo y cómo está dividida la humanidad? Lin Hung respondió: hay tres clases de personas. Las inmovibles, dígalo conmigo, las inmovibles, las movibles y las que hay que mover. Hay tres tipos de líderes. Los inamovibles es la palabra. Los inamovibles, los movibles y los que hay que empujar. Porque si no los empujan, no hacen nada. No queremos los inamovibles y no queremos los que hay que empujar. Queremos líderes que puedan moverse, que puedan progresar, que puedan aprender cosas nuevas, que puedan traer nuevas ideas, que puedan beneficiar, en este caso nuestro, a la iglesia. Chandapilla, líder de estudiante en la India, quien a su vez fue vicario general de la Iglesia Evangélica de Santo Tomás, definió el liderazgo cristiano de la siguiente manera: es una vocación que combina las cualidades humanas y divinas en la armonía de un ministerio de Dios y su pueblo para la bendición ¿de quién? ¿De quién? Pero lo que estamos mirando en el mundo cristiano es que líderes se hacen líderes y tienen seguidores para la bendición ¿de quién? De ellos mismos. Pero el liderazgo cristiano no se trata de nosotros. Se trata de nuestro Salvador. Estamos trabajando para otros en el nombre de Jesús. El presidente Harry S. Truman de los Estados Unidos, fue presidente entre el 45 y el 53, dijo con gran convicción: un líder es una persona que tiene la capacidad de hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que les guste. Un líder es una persona que tiene la capacidad de hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que les guste. Una de las diferencias entre el liderazgo espiritual y el natural, el secular, es que el liderazgo espiritual combina las cualidades naturales y espirituales. Si vas a ser un líder en Bolivia natural, si quieres imitar a los líderes de afuera, entonces no vas a tener la eficacia de un líder que combina su habilidad natural de liderazgo con lo que el Espíritu Santo le está comunicando. El líder cristiano espiritual debe estar conectado con el Espíritu Santo, esperando que el Señor les hable a medida que ejecutan las acciones de liderazgo. No puede ser alguien secular que hace las cosas por hacerlo. Por eso es importante la oración en los líderes. Los líderes deben ser personas que oran y esperan que Dios les hable para ellos poder bendecir al pueblo con lo que Dios les ha dado. Sin oración no se logra. Sin embargo, hay
aún las cualidades naturales tienen la posibilidad de ser afectadas por el Espíritu Santo. Ahora bien, el liderazgo espiritual trasciende el poder de la personalidad y todos los otros dones naturales. La personalidad del líder espiritual influye a otros porque es irradiada, penetrada y facultada por el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, esto no funciona en la iglesia de Jesús. Sin el Espíritu Santo, usted no va a tener eficacia en su liderazgo. No se hace mecánicamente, no se hace aprendiendo las reglas de liderazgo y cómo debes comportarte y lo que tienes que hacer. Se hace buscando al Señor, se hace pidiendo la dirección al Espíritu Santo y dejando que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros para bendecir a los demás. A medida que el líder cede el control de su vida al Espíritu, el poder del Espíritu fluye a otros a través de él o ella. Queremos que por nuestras acciones de liderazgo el Espíritu Santo bendiga a otros, les hable y también los transforme. El liderazgo espiritual es movilizar a las personas hacia los planes de Dios. Un momento. Está sumamente lento. Sumamente lento. Muy bien. Así, el liderazgo espiritual es movilizar a las personas hacia los planes de Dios. ¿Cuál es el liderazgo espiritual? Movilizar a las personas hacia mis planes, hacia los planes del supervisor nacional, hacia los planes del obispo Feliz, hacia los planes del obispo Luis. ¿De los planes de quién? ¿Para quién trabajan los líderes? Que no se les olvide, todo lo que se haga aquí en este fin de semana, esto es lo más importante que usted va a entender. Usted no trabaja para nadie sino para Dios. Ahora, Dios dio la iglesia. Dios nos dio la iglesia y dentro de la iglesia operamos. Y Él nos guía a través de la institución que Él estableció. La iglesia, como el matrimonio, la instituyó Dios, no los hombres. Por tanto, cuando seguimos al liderazgo de la iglesia, estamos siguiendo, esperamos en el Señor, a líderes de oración que han sido llamados por Dios, inspirados por Dios, guiados por el Espíritu Santo a guiar a las personas a un mejor lugar en su vida espiritual. Hay varias palabras claves en esta definición. En primer lugar, esta palabra espiritual. Hay muchas clases de líderes. Hay líderes ateos que guían mediante sus propias fuerzas, sabiduría y su propia capacidad. Mientras que los líderes espirituales son personas guiadas ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. El doctor John Getty fue a las islas de Nueva Hébridas, que están cerca de la costa de Escocia en Europa, en el 1848. Trabajó allí durante 20 años. Las siguientes palabras se escribieron en su memoria. Cuando desembarcó en el 1848 no habían cristianos. Cuando se fue en el 1872 no habían paganos. Nosotros queremos que cuando usted llegue a una comunidad, ya sea como pastor, ya sea como evangelista, como cualquier tipo de liderazgo, usted vaya a transformar en el nombre del Señor esa comunidad, que usted sea la persona, el vaso que Dios usa para cambiar la vida de las personas. No la suya, no la suya, sino la vida de las personas. Eso es liderazgo espiritual. En el liderazgo del mundo usted quiere beneficiar su compañía. En el liderazgo del mundo usted quiere beneficiar su grupo. En el liderazgo cristiano usted quiere beneficiar la misión de Dios, que se hace a través de la iglesia de Dios. Uno de los caminos, de las vías, de las herramientas.
Ser un líder espiritual no es lo mismo que ser un líder cristiano, porque es posible ejercer liderazgo cristiano sin estar guiado por el Espíritu Santo. Es posible decir yo soy un cristiano, un líder cristiano, pero no buscar al Espíritu Santo. Es posible decir yo soy un líder cristiano, pero no depender de Dios, sino depender de su propio conocimiento. Por eso hay muchos que les gusta que le estén mencionando los títulos y los nombramientos y las personas con quien ellos se han encontrado, y primero se introducen a sí mismos hablando de las personas con los que ellos tienen contacto. Yo pude reunirme con el presidente y comienzan a soltar nombres para impresionar a las personas. El líder cristiano espiritual no está para impresionar a las personas, está para impresionar a Dios. Dios no puede ser impresionado, pero es un decir humano. Está para trabajar para Dios primero. Así que no es lo mismo ser un líder cristiano, porque un líder cristiano, reitero, pueda que no funcione bajo la guianza del Espíritu Santo. Estamos hablando de un líder espiritual, que es un poquito diferente en este caso. La esencia del liderazgo espiritual es operar con los recursos celestiales que provee el Espíritu Santo, quien mora en él. Vamos a leer eso conmigo. 1, 2 y 3. La esencia del liderazgo espiritual es operar con los recursos celestiales que provee el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Veamos lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, el liderazgo, el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas con el propósito de prepararlas para una tarea particular. Cuando los israelitas tuvieron que construir el tabernáculo, era crucial que lo hicieran exactamente de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio. Por lo tanto, Dios puso, dice el texto, su Espíritu Santo sobre artesanos capaces a fin de prepararlos plenamente para la tarea. Oiga, puso su Espíritu sobre artesanos. Esos que van a la iglesia y están comenzando en el liderazgo y los mandan a limpiar los baños y dicen, no, yo soy un líder de esta iglesia, yo no puedo limpiar los baños. O yo no voy a ponerme a construir porque Dios me llamó para otra cosa. Dios puso su Espíritu sobre los artesanos. Y si usted cree que estoy hablando disparate, que estoy loco, lea donde eso lo dice la Biblia. Éxodo 31, 3 al 6. La Biblia no está loca. Dios te va a usar si tú estás dispuesto a hacer lo que te han mandado a hacer. Si el Espíritu de Dios fue puesto sobre artesanos, cuanto más sobre nosotros, que mantienes el templo limpio, tú que eres portero, tú que predicas, tú que pastoreas, o eres un líder en cualquier nivel. Cuando Dios tenía una tarea para su pueblo, hacía descender el Espíritu Santo sobre ellos para que pudieran llevarlo a cabo. Porque todo lo que hacemos está conectado con el Espíritu Santo, el líder espiritual, hasta limpiar el baño de la iglesia, hasta limpiar la iglesia. No se equivoquen con eso. Entiendan esto también. Cuando Dios designó a Saúl como rey, puso su Espíritu Santo sobre él. En el momento en que Saúl intentó rescatar una ciudad sitiada, el Espíritu lo capacitó para alcanzar la victoria. Sin embargo, cuando Saúl pecó contra Dios, el Señor apartó su Espíritu de él inmediatamente. Porque había un aspecto espiritual en los reyes de Israel que Saúl falló, no entendió, no cumplió. La historia de Saúl nos enseña que cuando ya no sirves a Dios con fidelidad, puedes perder la unción de Dios. Saben, usted puede ser un líder en la iglesia y seguir siendo líder sin tener la unción del Señor, sin ser un líder espiritual y convertirse en simplemente un líder que se llama líder cristiano. Porque Saúl operó 38 años sin la unción de Dios. Yo le aseguro que usted puede operar en la iglesia muchos años sin la unción del Señor, pero su mensaje, su vida,
la transformación que puede Dios causar a través de usted no se va a dar porque usted no es un líder espiritual y Dios no está con usted. Queremos desarrollar líderes en Bolivia que sean líderes espirituales, que se dejen guiar del Espíritu Santo, que no se aparten, que no se pierdan en el camino y que nunca dejen de ser siervos y siervas del Señor. Y que así, de esa manera, podamos transformar este país. Otro punto importante para cada líder espiritual es que Dios no capacita a las personas solo para que logren sus propios objetivos. Dios, sino que también te capacita para cumplir con su misión. La grandeza de los grandes líderes espirituales no está en lo que ellos quieren lograr para ellos, sino en lo que ellos han logrado dentro de la misión de Dios. No buscar gloria para uno mismo, sino para uno ser de bendición a otros. Que la posición que nosotros ostentemos sea para bendecir a otros y no para bendecirnos a nosotros mismos. Que no nos tengamos al menos de hacer nada en la iglesia, porque todo en la iglesia está conectado con lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nos va a ungir para eso, no importa que sea para limpiar los baños. En el Nuevo Testamento, Dios implanta su Espíritu Santo en cada creyente para habilitarlo a realizar su voluntad. Jesús le dijo a sus discípulos, los que esperan en Jerusalén, que esperen en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. El Señor sabía que la iglesia no podía hacer nada sin el Espíritu de Dios. Por eso les prometió que una vez que el Espíritu descendiera sobre ellos, adquirirían la capacidad de ser sus testigos. Eso simplemente quiere decir que sin Pentecostés, la iglesia no iba a tener el poder, la capacidad para ser testigos efectivos, eficaces del Señor. Por tanto, el Espíritu Santo, reitero, es indispensable, debe ser indispensable en la vida del líder cristiano. El Nuevo Testamento enseña que la función del Espíritu Santo en la vida del creyente no es simplemente bendecirle, sino también equiparle. Esta verdad tiene varias repercusiones para los líderes espirituales. Cuando el Espíritu Santo mora en tu interior, tienes a tu disposición el poder y los recursos de Dios, lo cual te proporciona todo lo necesario para cumplir con la misión de Dios, que es por la razón por la cual usted ha venido aquí a Santa Cruz y está en este lugar tan lindo. Es para que usted pueda entender que estamos en la misión de Dios. Trabajamos para la misión de Dios dentro de la iglesia de Dios de la profecía. Número 2, la llenura del Espíritu Santo no depende del género, la educación ni la clase social. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace Pentecostés y es lo que hace también Azusa, que democratiza al Espíritu Santo. Es para todos, es para todas, es para todas las edades, para los jovencitos, para los niños, para los jóvenes adultos, para el asilo que está al frente, incluyéndome a mí, y para la juventud que está atrás. Y es lo que no era. Dios te prepara con un propósito también. No sirve de nada que te llene con su poder si estás viviendo en desobediencia, por supuesto. Dios te prepara para el liderazgo. Dios te prepara con un propósito. Número 4, el Espíritu Santo obra a través de laicos y pastores. Puedes ser un líder espiritual mientras trabajas en el mercado, mientras enseñas en la escuela, mientras recibes clases en la escuela, mientras practicas la medicina si eres doctor, o sirves en el gobierno. Y ahí es difícil, porque en el gobierno vienen las tentaciones y viene la corrupción y llegan a tu puerta. Y ahí es donde tú tienes que determinar qué tipo de líder, qué tipo de cristiano tú eres.
Por último, Dios capacita según la tarea que asigna. Tú puedes decir ahora mismo, Dios no me llamó a ser pastor. Cuando yo oigo que jóvenes me dicen eso, yo no me preocupo porque yo era uno de esos jóvenes hace mucho tiempo que decía, a mí Dios no me llamó a ser pastor. Yo quería ser un ingeniero civil y quería bendecir a la iglesia. Yo quería seguir siendo cristiano porque yo quiero ir al cielo sobre todas las cosas. En el rapto estar con el Señor. Yo quiero estar con mi Cristo. Yo quiero venir en la Jerusalén, en la Nueva Jerusalén y vivir para siempre con el Señor. Por tanto, yo siempre pensé que siempre decidí servir a Dios, pero yo no quería hacer nada de lo que yo estoy haciendo. Pero cuando Dios toca tu vida, eso hay un cambio en tu ser. Cuando tú te dispones, pero Señor, que sea tu voluntad. Jesucristo dijo, no quiero pasar muchas dificultades, pero si es tu voluntad, Señor. Yo creo que la posición más sabia de los jóvenes debe ser esa. Señor, yo no quiero ser pastor, pero que se haga tu voluntad. Y Dios bendice a los que hacen eso. Si el Señor te da una tarea grande, puedes esperar que te conceda una amplia medida de su sabiduría y poder. Dios siempre te da exactamente lo que necesitas para cumplir con su misión. Por lo tanto, el líder espiritual es alguien que utiliza los recursos que tiene a su disposición de parte del cielo como resultado del Espíritu Santo que habita y obra en su interior, porque si el Espíritu Santo no está en su interior, no se cumple la voluntad de Dios. Esta parte que acabo de esos 5 puntos vienen de un escritor de liderazgo espiritual llamado Blackaby. El liderazgo espiritual requiere poder espiritual superior, algo que el ego jamás podría generar. No existe nadie a quien se le pueda llamar un líder espiritual autodidacta. El líder espiritual necesita al Espíritu Santo. Y necesita buenos ejemplos de liderazgo también. Un verdadero líder influye a otros espiritualmente solo porque el Espíritu obra dentro y a través de él o ella, en mayor grado que en aquellos a quienes está guiando. Así que si tú quieres ser líder espiritual, lo primero que tienes que hacer es meterte con el Señor, decimos en mi país. Y no desesperarte. Meterte con Dios. Y no desesperarte. David no estaba en la casa de su padre cuando Samuel estaba buscando al próximo rey de Israel. David estaba en el campo y no le interesaba la reunión. Posiblemente ni le dijeron que el profeta de Dios iba a llegar, porque me imagino que si le hubieran dicho viene el profeta de Dios, hubiera dejado las ovejas para estar con el profeta de Dios. Tuvieron que mandarlo a buscar cuando Samuel dijo, aquí a ninguno de ustedes los llamó el Señor. El Señor está equivocado, o yo estoy equivocado, o aquí falta alguien. Ah, sí, falta uno. Así que no te desesperes. El líder espiritual no se desespera, porque Dios lo ha llamado y Dios lo va a colocar donde él o ella necesita estar. No tienes que hacer política, no tienes que promoverte, solo sé fiel al Señor. Es lo único que necesitas. Los grandes líderes salen a flote automáticamente. No tienen que promoverse, no hay que promoverlos, salen a flote. Y los líderes que el Espíritu Santo quiere usar y va a usar en Bolivia, que están aquí entre ustedes, Dios los va a sacar a ustedes del lugar más recóndito de Bolivia, más lejano, de la montaña más alta. Si el Señor los llamó a ustedes, nadie le va a quitar eso si usted permanece fiel. ¿Los líderes nacen o se hacen? Es una pregunta que se hace. Me salió el chileno ahí. Señor, reprenda. Ah, es porque estoy en Bolivia.
¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Se hacen? Unos dicen. Levanten las manos los que creen que los líderes se hacen. Muy poco. Levanten las manos los que creen que los líderes nacen. Menos. ¿Y los otros? El Señor va a tratar con ustedes por infieles, porque no respondieron. Yo creo que las dos cosas son válidas. Los líderes nacen y los líderes se hacen. Por una parte, el liderazgo es una cualidad elusiva y eléctrica que viene directamente de Dios. Por la otra, las aptitudes de liderazgo se distribuyen ampliamente en todas las gentes y hay que cultivarlas y desarrollarlas. A menudo nuestras habilidades están dormidas hasta que surge una crisis. Saben, los grandes líderes mayormente salen de las crisis. ¿Quién iba a pensar que un comediante de Ucrania iba a soportar uno de los ejércitos más poderosos del mundo por tantos años? Pero en el momento de la crítico surgió el líder en el comediante. Algunas personas se vuelven líderes por suerte y oportunidad. Un líder nace porque al producirse una crisis no hay nadie que tenga mejores aptitudes con P, para responder al desafío. Pero la investigación más detallada, generalmente revelada, que la selección no fue accidental, sino una vez más el resultado del adiestramiento oculto que hizo la persona idónea para el liderazgo. Algo había en Volodymyr Zelensky que nadie sabía, que en los chistes que hacía nadie lo notaba, pero cuando tuvo que levantarse a defender su nación, no tuvo miedo a el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. No le tuvo miedo. Y eso es extraordinario. ¿De dónde sale ese líder? De la crisis. Si Rusia no invade, él hubiera perdido las próximas elecciones y nadie se hubiera fijado en él. Pero cuando surge la crisis, los líderes salen. Porque la crisis revela el carácter, no lo hace. En el momento de crisis es donde tú se revela lo que hay en ti. No se fabrica ahí, sino que sale, se revela, se conoce. José es otro ejemplo perfecto de esto. Usted conoce la historia. Llegó a ser primer ministro de Egipto mediante circunstancias que la mayoría de las personas llamarían un golpe de suerte. No obstante, no fue un golpe de suerte. Su promoción fue el resultado de 13 años de adiestramiento oculto y riguroso bajo la mano de Dios. El proceso de Josué fue vendido primero por sus hermanos, fue acosado por la mujer de Potifar, cayó en la cárcel, fue engañado por el copero y el panadero, pero cuando surgió la crisis, ya José estaba listo para la tarea. Esto dice que la crisis revela al líder dentro de ti. También se conocen los cobardes, porque salen huyendo. El gran teólogo, como diría Benjamín Facundo Cabral, decía que él le tenía más miedo a los cobardes que a los valientes. Y le preguntaron por qué, y dijo: porque son muchos. Son muchos los cobardes, pocos los valientes. Cuando comparamos el liderazgo natural con el espiritual, podemos ver la gran diferencia que existe entre ellos. Veamos algunas de esas diferencias antes de concluir. Vamos a leer, ayúdenme a leer para que no se me vayan a dormir. Número 1, confía el líder natural, el líder espiritual, el líder natural, el espiritual
el natural, el espiritual, el natural, el espiritual, el natural, el espiritual, el natural. Le gusta mandar, ¿eh? El espiritual, el natural, el espiritual, el natural es independiente y el espiritual es dependiente de Dios. No tome foto, les vamos a regalar todo eso a ustedes. Tome fotos si quiere, pero se los vamos a regalar como quiera. Muy bien. Oiga, qué lento está, es por el internet. Tengo que esperar que que la comunicación. Ok. Los profetas en Israel, cuando eran llamados por Dios a ser profetas, no lo celebraban, porque sabían a lo que se iban a enfrentar. Los líderes, cuando Dios nos llama, no, lo celebramos porque queremos la posición. Yo hablaba con Kirk ayer sobre el nuevo liderazgo en los Estados Unidos. Personas que se acercan a los líderes para ellos después tomar las posiciones. Y yo le preguntaba a él si ellos entendían el precio a pagar de los líderes, de los liderazgos que ellos querían tomar. Porque cuando usted me ve a mí o ve a Benjamín o ve a los supervisores nacionales que están aquí presentes o al mismo Kirk, yo estoy aquí sin mi esposa y sin mis hijos. Y eso es duro. Eso es fácil si yo lo hago una vez al año, pero nosotros lo hacemos constantemente. Yo no estoy en la casa para resolver los problemas. Eso es duro. Mis hijos cuando estaban pequeños tuvieron que disfrutar mi ausencia. Y cuando yo llegaba a la casa le decían a la mamá, ¿quién fue ese hombre que llegó a tu habitación que no lo conocemos? Un chiste. Hay un sacrificio a pagar. Nosotros no viajamos mayormente en primera clase. Algunos lo hacen. Pero viajamos yo voy ahora tengo que ir a África la semana que viene y tengo que estar 14 horas en un asiento de un avión para llegar allá. Eso es duro. Y Benjamín tiene que entrar a ciudades donde tiene que ir del aeropuerto al hotel. A él no le gusta salir del hotel porque fácilmente si sale solo lo pueden secuestrar. Y hay barrios, especialmente hoy en Honduras, no tanto en El Salvador, y en Guatemala, en México, donde si él sale no puede entrar solo y si entra el vehículo que no conocen, lo pueden detener, no la policía, sino los maleantes. Eso es algo que, para eso se necesitan, en el caso de nosotros, mujeres fieles al Señor primero y luego a sus matrimonios. ¿Por qué? Porque el mayor índice de divorcio existe entre los que manejan camiones, dicen aquí. Los camioneros, porque están siempre fuera. Imagínese usted, si mi mujer hace algo porque yo no estoy, yo pierdo mi trabajo. Así que yo digo, cuando a ti te nombren como líder y tú entiendes lo que vas a hacer, tienes que decir, ay Señor, ten misericordia de mí y obedecer. Me faltó algo aquí. Las personas que carecen de pericias naturales de liderazgo no se vuelven grandes líderes al momento de su conversión. Sin embargo, enseña la historia de la iglesia. Sin embargo, una reseña de la historia de la iglesia revela que el Espíritu Santo a veces pone de manifiesto dones y cualidades que estaban delante de antemano. Cuando eso sucede, nace un líder. Teniendo todo esto en cuenta, concluyo con esto.
A.W. Tozer, un pastor, predicador, escritor, editor de revistas y conferencista bíblico estadounidense, escribió lo siguiente: el hombre que tiene ambición de guiar está descalificado como líder. Lo repetimos entre todos para que se les grabe. 1, 2 y 3. Un momento. El hombre o la mujer, digamos, por favor. El hombre o la mujer que tiene ambición, dígalo otra vez. El verdadero líder espiritual no tendrá deseos de señorearse sobre el patrimonio de Dios. Hay muchos líderes, pastores, que cuando lo cambia el supervisor, se llevan la iglesia y son víctimas. Pero la iglesia no es de nosotros. La iglesia local no es tuya, no será nunca tuya. Cuando tú mueras en una cruz y entregues tu vida y tu sangre para esa iglesia, es tuya. La iglesia es de Cristo. Y nadie debe llevarse la iglesia a ninguna parte. Por eso el verdadero líder, y Pedro habla en el 1 de Pedro capítulo 5, de que no debemos enseñorearnos de la grey del Señor que está entre nosotros. El líder espiritual no tendrá deseo de enseñorearse sobre el patrimonio de Dios, sobre nada. Hay una iglesia en un país, no aquí, que cuando el pastor lo quitaron, la iglesia fue a las 3 de la mañana y se llevó todo, dejó el templo vacío. Y se fueron la mayoría de ellos también. Dice Tozer también, el verdadero líder espiritual es humilde, benigno, abnegado, y estará totalmente preparado para seguir cuando el Espíritu elija a otro líder para guiar. Eso va para mí también, ¿verdad? Pero va para ustedes. Cuando Dios te llame a un liderazgo, al liderazgo, a cualquier nivel, cuando termine contigo, te va a poner en otro lugar si has sido fiel, no te preocupes. Pero necesitas humildad para aceptar que ya terminaste. Concluyo diciendo, el verdadero líder es humilde, benigno, abnegado y estará totalmente preparado para seguir cuando el Espíritu Santo le dirija. Y no puedo seguir porque es el último slide y no me quiere funcionar en el sistema. Dios les bendiga.